Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Y bueno, como vieron en el título, el tema de hoy es algo que seguro les va a interesar, la dura batalla de Kerem Bürsin para confiar después de Hande Erçel. Sí, así es. Vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, en las relaciones que nacieron y, en este caso, en las que parece que dejaron una huella más profunda de lo que podíamos imaginar. Antes de que empecemos a desglosar todo esto, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se van a perder de nada. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos con lo bueno. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con muchísimos de nosotros. Es guapo, talentoso, carismático y, por supuesto, un actor de primer nivel. Lo hemos visto brillar en series como Love is in the Air, que, por cierto, lo catapultó a la fama internacional. Y es justamente en el set de esta serie donde conoció a Hande Erçel, su CEO protagonista y, en aquel entonces, su gran amor. Su relación fue el sueño de muchos fans, una historia de amor de cuento de hadas que parecía perfecta. La química en pantalla era innegable y rápidamente se trasladó a la vida real. Los vimos paseando juntos, compartiendo fotos, declaraciones de amor. Era pura magia. Pero como suele pasar en Hollywood, la historia no siempre tiene un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, y aunque al principio ambos intentaron mantener las apariencias y no dar explicaciones, eventualmente los rumores y las especulaciones comenzaron a circular. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo: ¿cómo afectó esta ruptura a Kerem Bürsin? ¿Cómo se sintió al perder la confianza, al ver que una relación tan pública y aparentemente sólida llegaba a su fin? Lo que vamos a analizar hoy no es solo la ruptura en sí, sino las posibles consecuencias que esto tuvo en la vida personal y emocional de Kerem. Porque, seamos sinceros, las rupturas son duras, independientemente de si eres una celebridad o no. Pero cuando eres una figura pública, el escrutinio es implacable. Cada paso que das, cada foto que publicas, cada entrevista que concedes, se analiza al detalle. Y eso puede ser abrumador, especialmente cuando estás lidiando con el dolor de una separación. Ahora, ¿qué sabemos sobre esta dura batalla que Kerem tuvo que enfrentar? Bueno, la verdad es que no tenemos una declaración directa de Kerem donde diga explícitamente que le costó confiar de nuevo. Pero por otro lado, los rumores, las fuentes cercanas y el comportamiento de Kerem a lo largo del tiempo sugieren que sí, que esta ruptura dejó una huella. Empecemos por analizar algunas de las señales que han sugerido este posible impacto. Una de las cosas que más han llamado la atención es la forma en que Kerem ha manejado sus relaciones sentimentales después de Hande. Si bien ha sido relacionado con varias mujeres, ninguna relación ha durado mucho tiempo, o ha sido tan mediática como la que tuvo con Hande. Esto podría interpretarse de varias maneras, pero una de ellas es que Kerem podría estar siendo más cauteloso, más reacio a abrir su corazón completamente, por miedo a volver a sufrir. Además, hemos visto a Kerem más reservado en cuanto a su vida personal. Antes, era más abierto a compartir detalles de su vida amorosa. Publicaba fotos, hacía declaraciones románticas. Pero después de Hande parece haber optado por una actitud más discreta, más proteccionista con su intimidad. Esto podría ser una señal de que está intentando preservar su privacidad, de evitar la exposición mediática que podría derivarse de una nueva relación pública. Otra pista importante la podemos encontrar en sus entrevistas y declaraciones. Aunque Kerem siempre ha sido muy profesional y educado al hablar de Hande, nunca ha entrado en detalles sobre el final de la relación. Ha preferido mantener la postura de respeto y evitar comentarios que pudieran generar controversia. Esto, de alguna manera, podría ser una señal de que la situación fue complicada y que prefiere no remover el pasado. Pero ojo, no todo son malas noticias. Es importante destacar que Kerem Bürsin es un hombre fuerte y resiliente. Ha demostrado ser capaz de superar obstáculos y de seguir adelante con su vida. Lo hemos visto centrado en su carrera, trabajando en nuevos proyectos, viajando por el mundo y, sobre todo, conectando con sus fans.
Esto sugiere que, a pesar de cualquier dificultad que haya enfrentado, ha logrado mantener una actitud positiva y seguir adelante. En este punto muchos se preguntarán por qué es tan relevante hablar de esto. ¿Por qué nos importa tanto lo que Kerem Bürsin sienta? Bueno, creo que la respuesta es sencilla, porque somos humanos. Y todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado el dolor de una ruptura, la dificultad de confiar de nuevo, el miedo a ser lastimados. Al hablar sobre la experiencia de Kerem, podemos conectar con sus sentimientos, entender su vulnerabilidad y, sobre todo, darnos cuenta de que no estamos solos en esta batalla. Es fácil idealizar la vida de las celebridades, verlos como seres perfectos que nunca sufren ni tienen problemas. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus miedos, sus inseguridades y sus heridas. Y al entender esto podemos aprender a ser más empáticos, a ser más comprensivos con los demás y, sobre todo, a valorar las relaciones que tenemos en nuestras vidas. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más en las posibles causas de esta supuesta dificultad para confiar. Una de las cosas que más suele afectar a las personas después de una ruptura es la pérdida de la confianza en sí mismos. Cuando una relación llega a su fin, es normal cuestionarse si hemos hecho algo mal, si no hemos sido suficientes para la otra persona. Y eso, por supuesto, puede afectar la autoestima y la capacidad de confiar en nuestras propias decisiones. En el caso de Kerem, esta pérdida de confianza podría verse agravada por la exposición mediática. Saber que millones de personas están pendientes de tu vida personal, que cada movimiento es analizado y juzgado, puede generar una gran presión y afectar la forma en que te relacionas con los demás. Otra posible causa de esta dificultad para confiar es el miedo a repetir la historia. Después de sufrir una decepción amorosa, es normal tener miedo a volver a ser lastimado. Es posible que Kerem haya desarrollado una cierta desconfianza hacia las personas con las que se relaciona, o que haya establecido una serie de barreras emocionales para protegerse de futuros dolores. Pero, ¿cómo ha lidiado Kerem con esta situación? ¿Qué ha hecho para superar esta supuesta dificultad para confiar? Lamentablemente no podemos saberlo con certeza. Como ya mencionamos, Kerem es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Pero basándonos en su comportamiento y en la información disponible, podemos inferir algunas estrategias que podría haber utilizado. Una de ellas es centrarse en su trabajo. La carrera de Kerem ha sido, sin duda, un gran apoyo en momentos difíciles. El trabajo le ha permitido mantener la mente ocupada, enfocarse en metas y objetivos, y sentirse realizado profesionalmente. Esto, a su vez, puede haber contribuido a aumentar su autoestima y a recuperar la confianza en sí mismo. Otra estrategia que podría haber utilizado es rodearse de personas de confianza. Amigos, familiares, colegas. Contar con un círculo de apoyo sólido es fundamental para superar cualquier dificultad. Estas personas pueden ofrecerte consuelo, apoyo emocional y, sobre todo, recordarte que vales mucho independientemente de lo que haya pasado en tu vida amorosa. Además, Kerem podría haber recurrido a actividades que le aportaran bienestar y felicidad. Hacer ejercicio, viajar, practicar algún hobby. Todo aquello que te haga sentir bien contigo mismo puede ser un gran antídoto contra el dolor y la tristeza. Y por supuesto, la terapia. Aunque no tenemos evidencia de que Kerem haya recurrido a terapia, es una herramienta muy útil para procesar emociones, superar traumas y aprender a gestionar las relaciones de forma más saludable. Pero más allá de las posibles estrategias que Kerem haya utilizado, hay algo que es evidente: Kerem Bürsin es un hombre fuerte y resiliente. Ha demostrado ser capaz de superar obstáculos y de seguir adelante con su vida, y esto es algo que merece ser reconocido y admirado. En resumen, ¿qué podemos concluir sobre la dura batalla de Kerem Bürsin para confiar después de Andercel? Bueno, es difícil saber con certeza el impacto que la ruptura tuvo en él, pero los rumores, las fuentes cercanas y el comportamiento de Kerem sugieren que sí, que esta experiencia dejó una huella. El hecho de ser una figura pública amplifica las complejidades emocionales de una ruptura, exponiendo la vulnerabilidad de Kerem al ojo público. Sin embargo, Kerem ha demostrado una gran fortaleza y capacidad de adaptación, enfocándose en su carrera, construyendo un círculo de apoyo y manteniendo una actitud positiva. Hemos explorado las posibles causas de esta dificultad para confiar, analizando el impacto de la pérdida de la confianza en sí mismo, el miedo a repetir la historia y la presión mediática. También hemos especulado sobre las posibles estrategias que Kerem pudo haber utilizado para superar esta situación,
incluyendo el enfoque en su trabajo, el apoyo de sus seres queridos y la búsqueda de actividades que le aporten bienestar. Y ahora, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Kerem Bürsin y en los posibles efectos que la ruptura con Hande Erçel pudo tener. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y compartir sus opiniones. Así que por favor déjenme saber en los comentarios qué les pareció este vídeo, si están de acuerdo con lo que dije, si tienen alguna otra información que quieran compartir, o si simplemente quieren charlar sobre el tema. Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Ya estamos preparando mucho contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.